Amén, bendiciones mis hermanos. Esta noche el Señor me tocó el mes pasado y esta noche quería compartir una pequeña reflexión sobre la armadura de Dios. Pero vamos a ver la armadura de Dios de un enfoque diferente. Porque siempre que intentamos ver la armadura de Dios nos damos cuenta que es cómo tenemos que tenerla. Tenemos que tener la coraza, tenemos que tener el apresto, tenemos que estar con la armadura puesta. Pero ¿qué pasa cuando algo falla? ¿Qué pasa cuando perdemos una parte de nuestra armadura? Porque yo ahora puedo preguntarles, ¿cómo tienen vuestro escudo de la fe? ¿Cómo está tu escudo? ¿Tienen el escudo de la fe? Amén, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo está tu escudo? Porque el escudo dice la palabra que es para detener los dardos de fuego del maligno. Entonces, los escudos también se desgastan. Los escudos se utilizan porque no es para tenerlo, es para usarlo. Entonces, ¿cómo está tu escudo? ¿Cuál es el estado que está en tu escudo? Tu espada, ¿cómo está de filosa tu espada? ¿Está más afilada de lo que te la dieron o está igual? No ha cambiado. Entonces, ahí en Lucas 15, 11. Del 11 al 19. Es la parábola del hijo pródigo y dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a su campo a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Amén. Aquí nos damos cuenta en esta parábola que este joven, el hijo pródigo, tocó el fondo. Lo perdió todo por avaricia, no sabemos realmente, lo perdió todo, es lo que sabemos. Esta parábola lo que nos quiere decir es que el Señor nos espera. Ahí en Efesios 6:13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. El 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Nos quedamos ahí un momento. Aquí, hermanos, es lo que decía de cómo está nuestro escudo en verdad, porque el escudo se utiliza. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos la fe necesaria, cuando no tenemos la fe suficiente? Dice la palabra: si tuvierais fe como un grano de mostaza, moveríais montañas. Pero no veo nadie así, ni yo ni nadie, moviendo una montaña. Eso quiere decir que ninguno tenemos fe como un grano de mostaza. Y se han puesto a ver un grano de mostaza, porque es increíblemente pequeño, y no tenemos ni eso, no llegamos a eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro escudo? Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, la necesidad, ¿qué pasa con nuestro escudo?
¿Qué pasa cuando empiezan los problemas? Decimos, no, yo tengo fe que algo va a cambiar. Y empezamos a usar el escudo para que no nos afecte la tribulación. Y empezamos a usar el escudo contra todo lo que nos ataca. Pero el escudo se va desgastando porque mientras más pase el tiempo y no vemos una mejoría, pensamos que no va a pasar nada al final. Nos desesperamos y caemos. Se nos rompe el escudo. ¿Y qué pasa después? En la parábola del hijo pródigo, cuando llegó la necesidad, no tenía bienes, no tenía nada y estaba intentando comer, quería comer por la desesperación la comida de los cerdos. Hasta ese punto de desesperación. Entonces, cuando llegamos a ese fondo, cuando se rompe el escudo, cuando no llevamos la espada, vamos a Efesios 6:17, por favor. 17. Dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Señor es la espada del Espíritu. Una espada en aquel tiempo de guerra era todo para un soldado, porque era su compañero el que podía atacar y defenderse. La espada lo era todo por un soldado. El hermano Pedro no podía ir a una guerra sin un fusil. Y si va con el fusil tiene que llevar balas. Uno no puede ir con la palabra del Señor y no saber qué decir porque no ha leído la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar constantemente recargando munición en esta pelea. Entonces, y en Hebreos 4, del 12 al 13, vamos a ver cuál es el poder tan grande que tiene esta espada. Porque esta espada es la que nos da el Señor. Entonces, Hebreos 4, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Este es el poder de la espada. Esta espada es la espada del Espíritu, es la espada que nos da el Señor, es la palabra de Dios. Entonces vamos a afilar las espadas, porque en ese campo de batalla, porque dice la palabra que esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Entonces tenemos que afilar muy bien las espadas, porque dice la palabra que el diablo también conoce las Escrituras. Entonces se van a intentar aprovechar de cualquier punto débil que tengamos para atacarnos. Cuando nuestra coraza de justicia está manchada, estamos teniendo una apertura. No podemos permitir que esa coraza que nos dio el Señor, una coraza reluciente, se manche. Amén. Dice la palabra del Señor que nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los fariseos. Y si tenemos en cuenta quién eran los fariseos, que eran religiosos pero seguían la ley ahí, entonces es complicado, mucho. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo, cuando tú vengas al camino del Señor las cosas van a ser más fáciles. Nadie lo dijo. Es más, el Señor en Mateo 10:22, por favor. 10:22, Mateo 10:22. Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En la Reina Valera dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí nos damos cuenta, no va a ser fácil. Nos va a decir que nos van a aborrecer todos, que no vamos a tener a alguien en quien apoyarnos que no sea Él, que no sea el Señor, que no sea un hermano, porque los demás nos van a aborrecer. Y cuando nos pongamos a predicar de su palabra, cuando nos pongamos a llevar la palabra del Señor a los demás, a esas personas que no tienen al Señor, no todos nos van a recibir con los brazos abiertos, no todos nos van a recibir con, está bien, no todos nos van, porque hay personas que aceptan la palabra, pero hay otras que te la niegan amablemente. Pero hay otros que se ponen agresivos, sabemos lo que pasa.
Y ahí es cuando tenemos que estar con la armadura, con nuestra justicia, con nuestro escudo, con la verdad, que es el Señor. Y con nuestra espada siempre, porque uno no sabe cuándo es que tenemos que empezar a pelear, cuándo es que tenemos que empezar a orar por una persona, nunca lo sabe. Y siempre tenemos que tener la espada afilada, tener la palabra preparada. Porque estamos en este momento en un campo de batalla sin saberlo. En este mundo ahora mismo estamos en un campo de batalla porque uno sale y la primera persona que veas, lo más probable es que tenga un conflicto, que esa persona tenga un problema. Y tenemos que orar por todas las personas, las conozcamos o no, constantemente. Entonces tenemos que tener bien preparada la espada, la fe, nuestro escudo lo tenemos que tener siempre reparándolo, nuestra fe, orando al Señor por más fe, porque llega un momento que la desesperación, los problemas, las cargas nos tumban y hay veces que no sabemos cómo levantarnos. Amén. Dice la palabra en Lucas, en la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo se vio ya desesperado, mal completamente, volviendo en sí, se recordó de su padre. Y dice que él pensó, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco ser llamado tu hijo. Hazme uno como de tus trabajadores. Amén. Si seguimos la parábola, vemos como él le hicieron una fiesta porque él era muerto y ahora estaba vivo. Amén. Entonces, nos damos cuenta lo bonita que es la armadura de Dios, pero lo difícil que es mantenerla. Porque cuando nos ponemos a hablar de la armadura de Dios, nos vemos que la armadura de Dios es algo que el Señor nos regala para que estemos firmes. Está la coraza te defiende, la coraza de justicia. Está el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos el yelmo de salvación. Estamos salvos. El yelmo se pone en la cabeza, era un casco. Nos cubre y somos salvos. Nos marca como que somos salvos. Pero tenemos que cuidar esa armadura, porque el Señor nos las dio para que la cuidáramos y para que siguiéramos adelante. Porque un soldado en una guerra, lamentablemente sí pierde partes de su armadura. Su armadura se daña, su escudo se rompe y su espada empieza a perder filo. Entonces tenemos que estar constantemente reparando nuestra armadura. ¿Cómo reparamos nuestra armadura? Porque no es algo que podamos ver, no es algo que podamos tocar, no es como una armadura de metal que vamos a alguien que sepa y la repara con fuego, con martillo. No, esta armadura no se repara así. Esta es la armadura que el Señor nos regaló. El único que la puede reparar es el Señor. La armadura, la coraza de justicia, el apresto, la espada, todo lo puede reparar el Señor. Dejémoslo todo en manos del Señor en esta guerra. Entonces, cuando nos veamos en el piso, cuando nos veamos en necesidad, cuando la tribulación nos abrume, cuando veamos que son demasiados los problemas, vengamos al Señor, pidámosle paz, pidámosle tranquilidad, pidámosle más fe, pidámosle que nos perdone y que repare nuestra justicia, que nos dé esa sensación, ese sentimiento de que somos menos, para tener que buscar el ser más. Pidámosle al Señor sentirnos mal para que cuando empecemos a hacer la obra para Él nos empezamos a sentir bien. Que no nos conformemos con lo que tenemos. Dice la palabra del Señor que somos siervos inútiles, incluso si hacemos todo lo que nos manda el Señor, porque solo estamos haciendo lo que nos ha mandado. Si no lo hacemos somos inútiles, pero si lo hacemos también lo somos, porque solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No estamos haciendo nada de más por el Señor, no estamos haciendo nada, es que no podemos hacer nada de más. Entonces, mis hermanos, hay que siempre estar firmes, porque uno no sabe la situación que tiene otra persona. Uno no sabe en la calle cuando tú sales, vas a caminar al supermercado y tú ves una persona normal, pero tú no sabes lo que está pasando a esa persona. A lo mejor esa persona tiene una carga, tiene algo en su casa, tiene una discusión familiar. Uno no sabe lo que está pasando a otras personas. Me acuerdo una vez
estábamos en Estados Unidos, íbamos en el coche, íbamos tranquilos. Y de pronto pasó una persona, pero muy rápido, y mi papá se alteró porque se llevó, no me acuerdo si se llevó la luz, pero iba muy rápido, iba en exceso de velocidad esa persona. Y me acuerdo que le dije, uno no sabe lo que está pasando a esa persona. Tal vez estaba jugando y quiso acelerar, pero tal vez tenía un familiar enfermo. Tal vez tuvo una situación y tuvo que acelerar porque no iba a poder llegar a tiempo. Tal vez un familiar estaba en una operación y quería estar ahí con ese familiar. Uno no sabe las situaciones de otras personas y tenemos siempre que estar orando por esas personas, aunque no las conocemos, porque es a lo que nos mandó el Señor aquí. Amén. Entonces, cuando todo está perdido, cuando ya lo perdemos todo, cuando nuestro escudo se rompe, amén, tenemos dos opciones, porque el Señor nos da libre albedrío. Podemos decidir. Nos rendimos y lo perdemos todo sin haber conseguido nada, y literalmente lo perdemos todo para siempre. O con las fuerzas que nos quedan, en nuestra desesperación, en lo último, nos levantamos de nuevo. Nos levantamos con el apoyo del que el Señor nos da. Nos levantamos y tomamos lo poco que nos quede y seguimos adelante. Porque en la Biblia podemos encontrar un ejemplo claro de esto. Encontramos a Job. Si nos ponemos a leer el libro de Job, vemos que Job lo perdió todo. No perdió su vida porque estaba siendo probado él. Y no perdió la vida de su mujer porque tenía que buscar, alguien tenía que estar diciéndole que maldijera al Señor. Pero perdió a sus hijos. Sus amigos le decían mil cosas, y le decían que estaba en pecado. Pero Job lo perdió todo y seguía preguntándole al Señor qué he hecho mal. Él no le preguntaba al Señor por qué yo. Él le preguntaba al Señor qué he hecho mal. Y él se arrepentía y dormía sobre ceniza caliente, porque dice la palabra que tenía úlceras en la piel y no podía dormir. Él lo perdió todo, pero no perdió su escudo. En la desesperación, él se mantuvo firme y siguió adelante con lo poco que tenía, porque él confiaba en el Señor. Y me da un sentimiento muy grande ver que Job no se rindió, porque él confiaba en el Señor. Y que hay personas que se rinden porque lo han intentado una o dos veces en llegar a sus metas y se rinden porque no lo consiguen a la segunda o a la tercera vez. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Job en esa condición de desesperación? ¿Cuánto tiempo estuvo Job mal? ¿Cuánto tiempo estuvo así? Y él aguantó por el Señor, porque él sabía que algo bueno iba a pasar. Él sabía que el Señor no lo iba a desamparar. Él confiaba en el Señor, él tenía fe. Él tenía un escudo y una espada y él sabía en quién confiaba. Amén. Y la segunda opción es esa, que nos levantemos, que sigamos adelante, que miremos lo que realmente importa, que miremos al Señor. Quitemos nuestra vista de todo lo demás, de toda distracción, y miremos al Señor. Sigamos adelante. Dice la palabra que esto es un camino angosto. Y en un camino angosto se pueden caer muchos. Esto es como un despeñadero. Una fila pequeña por la que tenemos que pasar uno detrás del otro. Muchos pueden caer, pero el Señor nos sostiene de la mano, recordemos eso siempre. Una cosa es caer en el camino y otra cosa es caerte del despeñadero. No nos caigamos, hermano. Oremos y pidamos al Señor por aquellos que se han caído, porque Él los sostiene de la mano y Él los levantará. Amén. Pero tenemos que tener nuestra espada, porque esto es una guerra. Y los que se caen no se caen porque se tropiecen porque sí. Están siendo atacados de alguna u otra manera. Y para eso tenemos la espada, para defender a nuestros hermanos, para orar por nuestros hermanos. Entonces, mis hermanos, quería compartir esta palabra con ustedes. Quería compartir esto porque sé que hay muchas personas necesitadas que necesitan escuchar que tienen que seguir adelante, que no importa la situación, el Señor está con ellos. Porque hay veces que los problemas nos hacen olvidarnos de cosas tan importantes como que el Señor no nos abandona. Que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, el Señor nunca nos abandonará y siempre estará ahí con nosotros. Que en nuestros peores momentos Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Entonces, para nuestros hermanos que nos escuchan en la radio, que nos ven en las redes sociales, no solo para los hermanos que estamos aquí reunidos, sino para todos en general, recordemos que el Señor está ahí.
que Él es el que limpia nuestra armadura cuando se lo pedimos, que Él es el que ve el estado de nuestro escudo y de nuestra espada, que Él es el que nos da paz y tranquilidad cuando la necesitamos, que Él es nuestro refugio. Él es en el que nos tenemos que refugiar. Él es nuestra esperanza y en el que tenemos que poner la vista, porque Él es el final de la meta. Él es el camino, pero es la puerta también. Tenemos que seguir ese camino para llegar a esa puerta, que es el Señor. Y cuando estemos con Él, veremos que sí vale la pena, que sí estamos bien, que sí hubo una razón. Porque las personas que se rinden, tal vez porque piensan que más allá no va a haber nada, que no hay razón para seguir adelante, pero sí la hay. Y cuando estemos ahí arriba la vamos a ver al Señor. Vamos a estar con Él para siempre. Amén. Entonces, les dejo con esta palabra esta noche. Que el Señor los bendiga mucho. Que toda gloria y honra sea para el Señor. Amén.